Marquesina, yo te llamé a ti para que tú cantaras esa canción. No, eso no es casualidad, eso es el Señor. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. Y se titula La fe que es en Cristo nos justifica y nos salva. Vamos a empezar definiendo qué es la fe. Eso está en Hebreos 11, 1. Ustedes se lo saben ya, ¿verdad? Pero vamos a buscarlo. Estoy más que contento, ¿verdad?, de estar aquí. No niego, ¿verdad?, que siempre hay un poco de nervio, pero estamos contentos. El Señor está aquí, lo podemos sentir. Dice Hebreos 11:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que está con el Señor dice: amén. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos. Señor amado, gracias te damos esta mañana, porque tú estás aquí. Sabemos que tú estás aquí. Tú lo prometiste y te podemos sentir. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella cale en nuestros corazones, que me hablas a mí primero y tanto, Señor, al público que está aquí. Te pido, mi Cristo Jesús, que podamos entender, podamos vivir por fe, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La fe es una certeza. Podemos decir que es seguridad, aseguranza, certificación. Es convicción. Podemos decir que no hay duda cuando la fe es verdadera. Podemos decir, ¿verdad?, cuando hacemos cosas en el mundo secular, si fuéramos a hablar de, ¿verdad?, de los trabajos que hacemos, yo hago tal cosa. En el caso mío, ¿verdad?, ustedes saben que la artesanía mía son los bloques. Yo hago tantos bloques. Porque pues yo lo he visto. Llevo 20 y pico de años, más los años que estuve con mi papá. Eso ya yo lo sé. Un pana mío me decía, no, la máquina que yo tengo hace, qué sé yo, ¿cuánto? 70 bloques por minuto. Embuste. Pero yo no voy a decir embustero. Él sabía que me estaba diciendo un embuste. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Porque matemáticamente no es posible. Pero esas cosas nosotros las sabemos. Sabemos que mañana es lunes. Celebramos mañana, ¿verdad?, el Memorial Day, ¿verdad?, si no me equivoco. Esas cosas las sabemos porque están ya ahí. Pero ¿qué pasa cuando las cosas que nosotros no podemos ver, las ponemos en las manos del Señor y esperamos que Él las vaya a hacer sin haber visto nada? Eso es fe. Entonces vamos a ir a Romanos 9, 30 al 33. No lo tienen que buscar, ¿verdad?, porque yo lo tengo aquí, solamente me escucha. Dice, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Pablo está explicando aquí cómo Israel fue elegido por Dios, pero ellos cayeron, ¿verdad?, porque no creyeron y se aferraron a la ley que no pudieron cumplir y no vieron que el maestro que había venido como Mesías estaba cumpliendo la ley. Pues entonces ellos, siguiendo la ley, no pusieron su mira en el Señor Jesucristo y fallaron. Entonces nosotros los gentiles entramos a consecuencia de eso. No es que somos mejores que ellos. Al revés. Nosotros estamos adheridos a ellos, en otras palabras, por su error de no creer. La piedra de tropiezo es Cristo, aunque parezca como que contradictorio. En este caso está hablando aquí, la piedra de tropiezo es Cristo, que se convierte en roca de nuestra salvación. Y no es que
Cristo es nuestra piedra de tropiezo, perdón. Es que Él fue piedra de tropiezo para ellos porque ellos no lo pudieron ver. No pudieron entender que el Mesías había llegado. En un momento dado el Señor le decía, mira, si tú no creen a lo que yo le estoy diciendo, crean entonces a las obras. Ellos decían, no, es que las obras de Él son de Beelzebú. Y no podían entender porque ellos estaban esperando un rey que los iba a conquistar, ¿verdad? Que iba a sacarlos de la esclavitud. Y por más que le explicaba, ellos no podían entender porque sus ojos estaban cegados, ¿verdad? Estaban esperando una cosa terrenal cuando el Señor vino a hacer una obra espiritual. Ahora vamos a ver cómo la fe en la vida de ciertos hombres y mujeres fue transformada. Y vamos a ir a Lucas 8, 40 al 56. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que he salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Escuche bien el 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino una de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hijo ha muerto. Eso es hablándole a Jairo, ¿verdad? No molestes más al maestro, no sea molestoso. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente, de nuevo la fe, y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no estás muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces vemos cómo el Señor, aquí, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el Señor hizo 2 milagros aquí a la misma vez. Está el Señor bregando con un hombre que dice que es un principal de la sinagoga, Jairo. Los principales de la sinagoga no se llevaban con el Señor. No se llevaban. Por eso fue que Nicodemo, que era principal, le dijo al Señor, le dijo, Dios, tú eres principal, tú eres de los que saben y no sabes esto. Entonces Nicodemo fue a él de noche, donde el Señor, porque si iba de día, lo descubrían. Significa que los principales de la sinagoga tenían miedo de que si iban donde Jesús, después iban allá a tener problemas, ¿verdad? Y eso está en la historia. Pero ¿qué pasa? Que este hombre sabía del poder del Señor y al principio cuando estábamos leyendo decía que todo el mundo le estaba esperando al Señor, porque en el capítulo anterior el Señor acababa de sacar un demonio al endemoniado gadareno y su fama ya se había, ¿verdad? La fama de él se había crecido por todos lados y la gente lo estaba esperando. El Señor era famoso. ¿Por qué? Por las cosas que hacía. Entonces viene este hombre y dice, Señor, mi hija está bien malita. Él tenía fe de que el Señor la podía sanar porque él había visto los milagros.
En ese momento, él se olvidó del temor, se olvidó de lo que podía pasar con ¿verdad? Con los demás allá oficiales de la ley, porque sabía que iba a tener problemas. ¿Por qué? Por el amor que tenía por su hija. Y fue donde el maestro le dijo, Señor, ella está allí, pero yo sé que tú la puedes sanar. Entonces él tenía esa fe, pero a la misma vez llega esta otra mujer desesperada, con un flujo de sangre de hacía 12 años, había gastado todo lo que tenía, buscando, tratando de meterse entre medio de la multitud sin ser vista, ¿verdad? Porque dice ahí que ella trató de buscar a ver cómo podía tocar el manto de Jesús, porque ella sabía que solamente con tocar al maestro, todo eso iba a resolver. Entonces, esta mujer estaba desesperada, estaba bochornada, no tenía dinero, se tenía que haber sentido bien débil, porque una mujer, ¿verdad?, con un flujo de sangre, sabemos que la hemoglobina y todas esas cosas, se estaba muriendo, podríamos decir. En lo físico y también mentalmente, tenía que haber sido bien, bien duro. Y llevaba 12 años con este problema. Y había ido a todos los médicos y había gastado todo lo que tenía y nada. Pero ella tenía la fe de que si ella tocaba solamente el borde del maestro, podía ser sanada. Entonces el Señor está bregando con la situación de Jairo y esta mujer se mete entre medio y toca al maestro, pero el maestro no. Alguien me ha tocado. Y Pedro, adiós, pero Señor, si esto está lleno de gente aquí, todo el mundo te aprieta, ¿cómo que alguien? No, yo sé que alguien me ha tocado porque yo sé, he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, ella cuando vio que quedó, ¿verdad?, que ya estaba descubierta, fue donde el Señor y le contó. Y el Señor no le dijo nada, el Señor le dijo, ¿desde dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? El Señor le dijo, mira, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Eres salva. Entonces, pues, lo que necesitamos es fe. Lo que necesitamos es fe. Definitivamente, hay veces donde nuestra fe como que se pone a prueba. Hay veces donde nuestra fe está como que malita, podríamos decir. Hay veces donde tenemos dudas, porque en nuestra humanidad tenemos dudas. Yo le voy a decir que yo no sé cómo es. Yo esto no lo entiendo. Pero yo lo hice un montón de veces, que cuando yo me paro aquí, el dolor de rodillas se me va. Se desaparece. No lo puedo explicar. Y después cuando llego a mi casa el otro día, estoy cojeando de nuevo. No lo puedo explicar. Pero ahora mismo no tengo ninguno. El Señor está aquí. Cuando el Señor está, donde Él está, se acaba tu dolor. Se acaba tu desesperación. Se acaba esa tristeza. Porque el Señor viene a llenar todos esos vacíos que a veces nosotros tratamos de buscar en el mundo y no los conseguimos. Porque la gente van y se van a fiestar y gozan, pues si no, no irían, si no gozaran, pero al otro día por la mañana cuando se levantan, están de nuevo en el mismo problema. Yo conozco a alguien que su testimonio, y no voy a decir quién es, aunque probablemente 2 o 3 aquí saben de quién voy a hablar. Él decía que él tenía un problema con el alcoholismo terrible. Y no sé por qué yo voy a traer esto aquí, porque eso no estaba en lo que preparé. Él tenía un problema con el alcoholismo terrible. Pero él trabajaba en una fábrica, ¿verdad?, de las 9:36, estamos hablando para los 80. Y él decía que todas las mañanas él ponía el programa Encuentro de Otto Ortega. Y cuando Otto Ortega empezaba a hablar, él lo escuchaba. Ay, Sacho, me encanta. Pero cuando en un momento dado Otto Ortega empezaba, no, porque si estuviste el fin de semana bebiendo, yo te deja la botella, ven a Cristo. Y él lo cambiaba. Yo no quiero escuchar eso. Porque le estaba hablando a él, ¿no? Le estaba hablando a él y él no quería escuchar eso. Él quería escuchar la chulería, no quería escuchar eso. Pero él estaba atado. Él mismo me contó que él estaba atado. Este hombre es un hombre que nos dio clase a todos nosotros. Ya estoy como que a punto de decir quién es. La cuestión es que él dice que un fin de semana de esos largo, como este fin de semana, él se fue, se entregó a beber y se emborrachó más de una vez y llegó al trabajo enmolido. Y cuando llegó al trabajo enmolido, el jefe le dijo, fulano, la verdad que le diste duro este fin de semana, ¿qué tú vas a hacer? Él dice que el bochorno de él fue tan y tan grande que fue a su casa, le pidió perdón al Señor y le dijo, Señor, quítame esto, porque no me deja en paz.
Porque no es, el problema de eso es que eso se convierte, el vicio se convierte en una cosa que te quiere controlar, ¿no? Y te controla, definitivamente. Y el Señor lo restauró y de esa vez dejó la bebida. Se entregó al Señor y lleva muchos años, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas lindas que hace el Señor cuando nosotros le decimos hasta aquí, no puedo más nada. Porque dice el Señor que la fe que tenemos que tener no es tan grande. ¿Cómo es la fe que tenemos que tener? Como un granito de mostaza, bien pequeñito. Y dice el Señor, dice más, porque en un momento dado los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor solamente le dijo, si tuviese fe como un granito de mostaza, podrías decir a ese monte sicómoro, muévete de aquí para allá. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo es, porque nosotros no vamos a mover ese monte de aquí para allá. Digo, yo quisiera verlo, pero lo que el Señor quiere hacer es que Él pueda hacer lo imposible. Él hace posible si nosotros creemos. Solamente lo que tenemos es que creerle a Él. Entonces esta mujer sale de ahí, imagínense, gozosa, se acabó su problema. Se acabó ese dolor terrible que la quejaba. Y a la misma vez, entonces llegan los otros, porque todavía el problema de Jairo no se había arreglado. Mira, mi hijo, hablando en español, no moleste más nada. Ya la hija tuya se murió, deja al maestro quieto, no moleste. El Señor dice, no, solamente duerme. Y ellos se burlaban del maestro. El Señor busca a 2 o 3 de los que están cerca de él, los lleva para allá, para que vieran, para que no hubiese duda del milagro que iba a hacer. Y tan solo el Señor le dice, levántate. Y después ella se levanta, ellos se quedan así, imagínate. Y el Señor le dice, no le digan esto a nadie. ¿Y qué usted cree que pasó? Imagínense que todo el mundo se lo dijeron a todo el mundo. Si todo el mundo sabía que esa muchacha estaba enferma y que estaba muriendo y se murió, pues imagínate. Porque el Señor le dijo, no se lo digas a nadie. Esa es una buena pregunta. Mire, el Señor lo sabe todo, hermano mío. El Señor sabe de tu padecimiento. El Señor sabe de lo que te aqueja. El Señor sabe de tu problema. El Señor sabe de tu hijo. El problema que sea, yo no sé cuál es. Solamente tenemos que, Señor, seguir creyendo de que Él puede hacer ese milagro. Porque Él lo puede hacer de parte de nosotros. Lo que tenemos que seguir creyendo. Seguir creyendo y a veces hay que esperar. A veces hay que esperar y mucho. Pero que nuestra fe no mengüe. Que siga ahí porque la duda va a llegar. Si le llegó a los más grandes hombres del Señor, no nos va a llegar a nosotros. Nos va a llegar también. Pero tenemos que seguir creyéndole al Señor. El Señor sabía, porque había salido virtud de Él, había salido poder de Él, aleluya. Entonces la mujer quedó descubierta, pero sana, amén, quedó sana. Y aquí viene la clave de todo, que el Señor le dijo, tu hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Se acabó el problema, se acabó el problema porque el Señor viene a hacer eso, a arreglar lo que estaba dañado. Dice la Biblia que el Señor vino a sanar al que estaba cojo, a que caminara, a lo que estaba torcido, enderezarlo, al que no podía hablar, y a descubrirse como que Él era el maestro y sigue siendo Él todavía ese Mesías que estamos esperando, que parece, ¿verdad?, que como que se tarda, pero los tiempos lo dicen, que el Señor cada día está más cerca. Los tiempos lo dicen. El tiempo que estamos viviendo difícil, sabemos que el Señor está a las puertas. Tenemos que seguir creyendo. Entonces vamos a ver otro momento donde necesitaban fe los discípulos. En Mateo 17, 14 al 21. Dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo,
oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pues entonces el Señor lo que vuelve y recalca es que tenemos que tener un poquito de fe, un poquito de fe. Les voy a hablar un momentito, ¿verdad?, de lo que me pasó a mí. Septiembre del 2020, la pandemia esta que no se acaba, estaba en su apogeo, estaba la cosa mala. Yo le dije la semana antes a mi esposa, si esto no me ha dado, difícilmente, yo creo que esto no me va a dar. Dije yo, porque habían pasado esos meses, marzo, abril, mayo, junio, julio. Yo estaba equivocado. Me dio el COVID. No había vacuna, no había medicamentos. Me dieron un montón de cosas allí, pero eso era como experimentando. Yo era un experimentito. En un momento dado, como de verdad, gracias a Cristo, no tuve así síntomas muy, muy graves, pero como el cuarto o quinto día, en la desesperación, me dio con llamar a mi amigo allá, que está en Los Ángeles, y le dije, mira, mi hermano, estoy aquí con... Ay, Dios mío, tienes COVID, ¿cómo va a ser? Pero tranquilo, que si no tiene síntomas graves, aparentemente puede ser que la pase y no pase nada, porque mucha gente, ¿te sientes bien? Y yo le dije, sí, me siento bastante. Pero hay un problema. En el quinto, sexto, séptimo día empiezan la cosa mala. Y yo, Dios mío, ¿para qué yo llame a este hombre? Si ya yo estaba saliendo de esto, yo me sentía bien, entonces empezó la mente. La mente empieza a dar vueltas. La mente, entonces, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Yo aquí solo, estoy acá en el cuarto, mi esposa por allá, estoy leproso, nadie quiere saber de mí. Soy leproso, la gente, porque no es como ahora. Ahora los 2 o 3 días usted está por ahí, la gente anda por ahí infectado y pariciando. No estoy juzgando a nadie, es que ahora la cosa es diferente, ahora esto es más suave, pero en aquel momento era bien fuerte. Entonces la mente tratando de controlarme, y yo, Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo recuerdo que yo llamé a Sonia, a la mamá de Jesse, a la pastora Sonia, y ella siempre me daba palabras. Es que cuando usted esté en problemas, no busque el astrólogo ni esos disparateros, busque a alguien que sepa de palabras. Porque a esa persona que sabe de palabras le va a hablar lo que el Señor pone en su mente, que es lo que usted necesita. Entonces ella me decía, tranquilo, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. Y yo que en ese momento dado como que estaba en mi... Porque yo no sé cómo fue que a ti te dio también para ese mismo tiempo. Pero cómo fue tu experiencia, pero mi experiencia era como de abajecimiento. Entonces yo ponía televisión y lo que me gustaba, no me gustaba. Uno para afuera, eso no me gusta, yo quiero volver para atrás. Y mi esposa, mente, siéntate ahí, si el patio es grande, yo me voy por allá. Y yo salía 5 minutos y volvía para el cuarto. Me traía comida y ay, gracias, pero sabía malísimo. Pero no quería hacerla sentir mal. Que me decía, pues, brega tú entonces. Pero es difícil. Entonces, cuando ya se estaba acabando la cosa, dije, Señor, gracias. Porque, ¿qué yo podía hacer? ¿Quién soy yo? ¿Un pobre infeliz? La gente, no, los que están al día, están bien ready, hacen ejercicio, salen al otro lado. Yo no soy de eso. Yo me he portado mal en ese departamento. Ese ríe, pero es verdad. Pero te voy a ser sincero. Una de las cosas que el Señor puso en mi mente, escúchelo bien, esto no lo dice la Biblia, ese Señor me lo reveló a mí. No tienes por qué tener miedo, porque si tú tienes unas cosas que vas a hacer, cosas mías, yo no te voy a llevar ahora. Entonces eso sí me dio paz. Porque entonces eso sí me dio paz. Pues yo decía, pues Señor, si yo tengo que hacer clases, si yo tengo que predicar, si yo tengo que hacer esto o lo otro, pues, en tus pies me rindo. Amén. ¿Verdad? Y esa es la actitud que tenemos que tener, porque yo no soy nadie, el que es de muchos es aquel que está allá arriba.
Entonces, si nosotros nos entregamos con un poquito de fe, Él hace la obra. Es cuestión de creer. Ay, aleluya. Lucas 17. Aquí están unos leprosos. Ay, María, Dios mío. Aquí están unos leprosos. Aquí no, pero unos leprosos de verdad. Lucas 17. Ay, Señor. Gracias. 17, 11 al 19. Y porque la Biblia es nueva y como que la página... Ok. Dice 17, 11. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿verdad? Porque cuando tú estás leproso, eso es por allá. Cuando usted tiene COVID, nadie quiere estar al lado tuyo. Después van a los paris y se olvidan de eso. Pero cuando tienes COVID, te quieren lejos. ¿Verdad? Usted perdone. Entonces dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué lindo! Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué cosa hermosa. Esto no es una historia cualquiera. Aquí están pasando un montón de cosas. Dice que el Señor caminaba entre Samaria y Galilea. Samaritanos y Galileos no se llevan entre sí. Como muchas veces los puertorriqueños le tiramos a los dominicanos y después decimos que no somos racistas. Hace unos cuantos años atrás, cuando las nenas mías eran chiquititas, yo estaba en Disney allá cuando no había pandemia, no había esas revoluciones. Me encontré un boricua. Y como yo soy medio entrometido, boricua, que entonces aquí, pues tú lo conoces desde lejos, como empieza a hablar, el acento. Ah, ¿cómo tú estás, mijo? Pues estoy bien. Era un chamaquito. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Santurce. ¿Y cómo está Puerto Rico? Pues llevo ya como 15 años. Yo le dije, pues está bien. ¿Y Santurce? Yo le dije, pues Santurce no sé mucho, en verdad, no voy mucho a Santurce. ¿Está lleno de dominicanos? Me dijo él. Y dije, creo que sí, hay bastante gente que... Muchachos, pues para allá yo no voy. Entonces eso está en nosotros. Nosotros decimos que fulano de tal o sutano, pero se nos olvida que nosotros también somos así. Y esto no es de fe, pero es para explicar la situación que había entre los samaritanos y Galileo. Ellos dijeron desde lejos, Señor, límpianos, porque ellos sabían que el Señor tenía poder, tenían fe entonces. Pero solamente uno de ellos regresó para atrás, el samaritano. El que era un ingrato, el que nadie quería, el cual los galileos le llamaban perros. Y decían que eran menos, que no te mezclaras con los samaritanos. El menospreciado, el extranjero, el samaritano, ese fue el que volvió a dar gracias. Y muchas veces nosotros lo que tenemos que acordarnos, que nosotros no somos nada, que Él es el quien bien grande, tenemos que regresar a dar gracias porque muchas cosas Él ha hecho en nosotros que nosotros no somos dignos. Pero Él en su misericordia, en su amor, hace la obra y nosotros lo que tenemos que regresar a darle gracias. Señor, gracias, porque yo no merecía y tú llegaste a mi vida. Porque yo merecía estar en el madero, no tú. Y Él lo hizo por amor, por nosotros. Pues entonces, esto no es una cuestión del más que sabe, porque los títulos y todo eso es bueno. Pero el mismo Pablo dijo que todas esas cosas para él eran basura. Eso lo dice mi hermano cada jato. Eso era porque Pablo no era ningún bacalao, diría, perdona la palabra, ¿verdad? Pablo era un hombre, y usted perdona esa palabra, pero esa es la palabra que utilizamos en Puerto Rico. Pablo era un hombre entendido, fariseo,
de fariseo, se había criado a los pies de Gamaliel, él sabía completamente del rabo la ley completa. El Señor se lo encontró en el camino porque Pablo perseguía a la iglesia, porque Pablo entendía que lo estaba haciendo bien. Pero cuando él veía los pies de Cristo, dice, yo no soy nada, todo eso lo doy por basura, por el nombre de Cristo. Y eso nos sirve a nosotros de ejemplo. Ahora, hay una sola fe que nos salva. Es la de creer en Jesús, sin duda alguna, de una manera sencilla, sin hacer mucho alboroto, solo creyendo. Y vamos a ir a Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabras del Señor. Él está diciendo lo que hay que es creer, porque primero se cree y después viene lo próximo. Lo primero que tenemos que es creer, porque si no creemos que Él es el Hijo de Dios y que Él puede hacer la obra, pues estamos donde mismo estamos, no caminamos. Dice el 47, ahí mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Y para concluir, vamos a buscar lo que dice Efesios, que dice que es un solo Señor, ese Señor es Jesucristo, una sola fe, la fe que es Él, el Hijo de Dios, un solo bautismo, que es el bautismo en su nombre para el perdón de pecados, porque todas estas cosas nosotros las creemos por fe, porque al Señor no le podemos ver, aunque le podemos sentir. Y Él está aquí con nosotros, pero el mismo Señor dijo que en el tiempo final hallaré fe en la tierra. El Señor es una pregunta que el Señor nos hace. Cuando venga el tiempo que se ponga más difícil que lo que está ahora, que está difícil, pues sabemos que está difícil, pero cuando venga el tiempo aún más difícil, ¿hallará fe en la tierra el Señor? Esa es una pregunta, no me tienen que contestar. Hermano querido, siga hacia adelante, creyéndole al Señor, porque el tiempo es malo y el día de salvación es hoy, no mañana. Amén y amén. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por su atención.